También vamos a ver algunas de las intoxicaciones medicamentosas que son más frecuentes en lo que es México y también en el estado de Guerrero. Una de ellas es la intoxicación aguda por paracetamol. Bien, vamos a iniciar con lo que ¿qué es el paracetamol? Pues recuerden que el paracetamol es un derivado en el cual se encuentra N-acetilado y el cual se utiliza generalmente como un medicamento que es analgésico y tiene un potencial antipirético. Es decir, se utiliza generalmente para dolores musculares y reducir lo que es la fiebre. Este medicamento, pues, como ustedes saben, es altamente recetado aquí en México y por ende es muy disponible en la mayoría de los hogares y por ende ese fácil acceso a este tipo de sustancia pues es lo que lo convierte potencial en una sustancia con potencial para generar una intoxicación, ya sea por el uso inadecuado, es decir, cuando hay una sobredosificación o para un intento suicida. El paracetamol también se conoce como acetaminofén o acetaminofeno, el cual pues tiene estas características, tiene un grupo hidroxilo, tiene un grupo acetilo y un grupo amino. Recuerden que estos tipos de elementos, como vamos a ver un poco más adelante, los ayudan a que tengan un metabolismo directo a fase 2, es decir, yo puedo desplazar fácilmente lo que es el hidrógeno, ya sea del grupo hidroxilo, del grupo amino a acoplar algo al grupo acetilo a través de romper este doble enlace al oxígeno. Recuerden también que el metabolismo de fase 2 pues es simplemente la conjugación del xenobiótico con sustancias que son más eh, hidrosolubles y de esta manera yo lo que hago como organismo es eliminar el potencial tóxico de la sustancia y además ayudar a la excreción de la misma. El paracetamol o acetaminofén o acetaminofeno tiene una alta biodisponibilidad, es decir, generalmente se consume a través del el tracto gastrointestinal, es decir, se consume de una forma oral y eso permite que la mayoría de las sustancias, recuerden que se consumen a través de esta vía, pues son muy fácilmente absorbibles y obviamente tienen una mayor biodisponibilidad en lo que es el organismo. Además, la, eh, una de las características de esta sustancia es que tiene poca afinidad por lo que son las proteínas plasmáticas. Recuerden que uno de los primeros pasos que tenían el metabolismo del xenobiótico es el acoplamiento con moléculas de acarreo, como pueden ser la albúmina y demás. Pues bueno, en este caso de este xenobiótico, pues tiene una baja afinidad por la unión a estas proteínas, por lo tanto es mayor la fracción libre. Recuerden que si es mayor la fracción libre de una eh, sustancia, pues mayor efecto tóxico va a tener sobre el organismo en comparación con la unidad proteínas plasmáticas. También tiene la característica que tiene una vida media de 1.5 a 2 horas en el organismo, siempre y cuando sea a las dosis recomendadas. Sin embargo, una sobredosis pues va a prolongar la vida de este xenobiótico. Y recuerden que entre mayor vida media del xenobiótico, pues mayor potencial tóxico tiene, ya que puede interaccionar o tiene mayor probabilidad de interaccionar con algún receptor, algún ligando y desencadenar quizás algún proceso patológico.
Bien, aquí se presenta lo que es el curso de la absorción, distribución y eliminación de lo que es el acetaminofén o paracetamol, en el cual, como ustedes pueden ver, casi cercanos a lo que es la hora después de la ingesta, vamos a tener el pico más alto de lo que es el paracetamol en sangre y posteriormente comienza a tener una disminución que va a tener su mínimo o mínimo tiempo de mínima concentración de detección en el máximo tiempo de eliminación, que es 6 horas. Es decir, a medida que se va incrementando el tiempo, pues las concentraciones se van disminuyendo debido a que el xenobiótico se está excretando. El metabolismo que implica el metabolismo del xenobiótico para lo que es el paracetamol generalmente se lleva a cabo en lo que es el hígado, es decir, a través de los hepatocitos y generalmente no involucra, como yo les comentaba, muchas reacciones. Simplemente la mayoría del paracetamol es excretado a través de la vía urinaria, generalmente conjugado a lo que es ácido glucurónico o algunos otros conjugados como sulfatos, como ustedes pueden ver aquí, que esta molécula nos está indicando que es paracetamol acoplado a un grupo sulfato, paracetamol o acetaminofén acoplado a un grupo glucurónico y o acetaminofén o paracetamol acoplado a lo que es el glutatión. Recuerden que por la estructura química del paracetamol, recuerden que tenemos un grupo amino, un grupo acetilo y un grupo hidroxilo. Y estos grupos funcionales son fáciles de ser desplazados, sobre todo los hidrógenos del grupo amino y del grupo hidroxilo, y acoplar glutatión o ácido glucurónido o sulfato. Así también el grupo acetilo con ese doble enlace al oxígeno, pues igual puede ser fácilmente roto este doble enlace y podemos acoplar igual una molécula que vuelva más hidrosoluble. Una vez que el acetaminofén, paracetamol, como ustedes decidan llamarle, se acopla ya sea a glutatión. Recuerden que para conjugar con glutatión, pues tenemos a las glutatión transferasas. Aquí principalmente a glutatión transferasa P1, T1 y M1. Otras son las sulfatotransferasas, las cuales, como su nombre lo dice, van a asociar un grupo sulfato a lo que es el paracetamol. En estas tenemos a la sulfatotransferasa 1E1, sulfatotransferasa 1A1 y otras. Otras son las glucurónido-transferasas, las cuales van a asociar un grupo glucurónido para eliminarlas, como es la glucurónido transferasa 1A1, glucurónido transferasa 1A9, que son estas enzimas. Una vez que se encuentran conjugados, pues van a ser eliminados. Generalmente, si se encuentran acoplado a lo que es glutatión, pueden abandonar a través de acarreadores que puedan transportar cisteínas o igual acoplarse a cisteínas, el paracetamol, y de esta forma ser eliminado del hepatocito. Si no ocurre de esta manera, se van a utilizar algunos transportadores más especializados, como son los cassettes de unión a ATP, que son estos cassette C de unión a ATP, que son transportadores orgánicos de compuestos orgánicos. Es decir, en este caso el acetaminofén, al estar unido a complejo como es glutatión, sulfato o ácido glucurónico, pues necesita de un canal que transporte cationes orgánicos
y que sean de un gran tamaño, por así decirlo. Y pues para eso tenemos estos transportadores, que es el cassette de la subfamilia C de unión ATP G2, cassette de la subfamilia C de unión ATP subtipo C2 y otros, como pueden ustedes observar, que son estos transportadores, y lo que van a hacer es precisamente coadyuvar a la eliminación de el paracetamol o acetaminofén ya conjugado para su eliminación a través de la orina. Digamos, chicos, que la mayoría del acetaminofén es realmente eliminado a través de esta forma de conjugación, es decir, no se metaboliza por fase 1, sino que entra directamente a fase 2, pero un pequeño porcentaje que va del 5 al 10% sí es metabolizado. Esta es metabolizado por una enzima que se le conoce como N-acetilbenzoquinona, que son estas, las NAPQ, las cuales van a producir ujú. En este caso, entonces, el NAPQ1 es el producto derivado del metabolismo del paracetamol. Este va a ser principalmente metabolizado vía citocromo 2E1. Sí, pero también puede ser metabolizada vía citocromo 3A4, 1A2 y otros que se encuentran aquí enlistados. Lo que se va a generar entonces es que el acetaminofén o el paracetamol va a ser oxidado a través de lo que es el citocromo P450. Aquí se coloca una estrella al citocromo 12.1 porque es el principal citocromo que lo metaboliza y va a generar este producto que es la N-acetilbenzoquinona, el cual generalmente es un compuesto tóxico y va a ser el responsable de todos los efectos asociados a la alteración en la fisiología. Pero vean que de manera normal, es decir, eh, se genera solamente de un 5 a un 10%. ¿Qué es una manera normal? Es decir, cuando el hígado no tiene un doble reto. Cuando tenemos un doble reto, vamos a ver que se lleva a cabo el metabolismo de otra manera. Como ustedes pueden ver aquí, se han agregado algunas otras sustancias que pudieran alterar el metabolismo de fase 2. Recuerden que el metabolismo de fase 2 es la conjugación, como el fentobarbital, el cual pudiera alterar lo que son a las ácido glucurónido transferasas y pues de esta manera ya no se metabolizaría vía eh, conjugación el paracetamol, sino que tendría un metabolismo más vía citocromo P450 con la generación del N-acetilbenzoquinona. Otros compuestos que pueden inducir este tipo de metabolismo son aquellos que van a coadyuvar a la sobreactivación del citocromo 12.1, como es el etanol. Bien, de manera general, aquí se presentan los productos de eliminación. Vemos el acetaminofén o paracetamol acoplado a glutatión, acoplado a sulfatos y acoplado a cisteínas. Como ustedes pueden observar, pues inmediatamente desde la ingesta, y esto se acopla con la figura que antes veíamos, que teníamos un pico de la concentración y posteriormente el descenso, pues este descenso precisamente se atribuye a esto. Tenemos que desde el principio empieza a haber una excreción, es decir, como yo les decía, la mayoría del acetaminofén que se ingiere es metabolizado vía conjugación simplemente. Y pues estos con glucoconjugados, glutatión conjugados, sulfato conjugados, glucoronil conjugados, pues van a incrementar en su concentración hasta que se elimina casi en la mayoría
el paracetamol. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una sobreactivación de lo que es el citocromo? Generalmente esta sobreactivación de los citocromos puede ocurrir porque el paciente ha consumido algunas otras drogas, bueno, más bien, más que drogas, sustancias, algunos otros xenobióticos, como es el alcohol principalmente. Si un paciente consume alcohol, pues obviamente esto va a sobreactivar a los citocromos. Recuerden que el principal, el 12,1, es también implicado en el metabolismo del alcohol etílico y pues por ende si un paciente incrementa el consumo de estos pues va a tener una mayor actividad de lo que es los citocromos 12,1 o en general de la mayoría de los citocromos y pues esto va a incrementar la cantidad de va a incrementar la cantidad del N-acetilbenzoquinona y esto va a conllevar a lo que es la hepatotoxicidad. ¿Qué otra causa pudiera generar esto? Es si el hígado se encuentra en un estado de estrés oxidativo. Recuerden que estos conjugados como el glutatión, los grupos sulfatos, los grupos de ácido glucurónico también contienen un efecto antioxidante. Quiere decir que si hay un incremento en lo que son las especies reactivas del oxígeno, pues esto va a generar una disminución en lo que son los antioxidantes. Y esta disminución en los antioxidantes incluye lo que es el glutatión, el ácido glucurónido y el ácido y los sulfatos. Entonces, esa disminución hace que las moléculas de conjugación disminuyan y por ende tenemos mayor acetaminofén que puede interaccionar con lo que es el citocromo y de esta manera conllevar a lo que es la generación de el N-acetilbenzoquinona, que es el compuesto hijo que nos va a generar el proceso de hepatotoxicidad. Eso es de una manera. Entonces vemos que se puede generar hepatotoxicidad por el uso de algunas otras sustancias como es el alcohol que va a sobreactivar a los citocromos, una disminución en los moléculas de conjugación por la inducción de estrés oxidativo o el incremento en especies reactivas de oxígeno o puede que ocurra esto, una sobredosificación. Si tenemos obviamente mayor cantidad de paracetamol, va a llevar un punto en que las moléculas de conjugación como el glutatión, como los sulfatos o el ácido glucurónico se van a agotar. Este agotamiento hace que las concentraciones de acetaminofén o de paracetamol no disminuyan y si no disminuyen, pues obviamente van a ser metabolizados vía citocromo P450 para generar a la N-acetilbenzoquinona, el cual nos va a llevar a cabo el proceso de hepatotoxicidad. Entonces, como vemos, chicos, ya sea por sobredosificación, porque previamente retemos al hígado por el consumo de alcohol o por un estado en el cual se incrementan las especies reactivas del oxígeno, son las principales causas a nivel celular que van a conllevar a la inducción de hepatotoxicidad. Bien, ¿por qué el hígado, digamos que es uno de los principales órganos que es afectado por la intoxicación con las sustancias? Pues recuerden que en el hígado vamos a tener igual estas estructuras que son como hexágonos, eh, donde se lleva a cabo el metabolismo del xenobiótico. Recuerden también que vamos a dividir al hígado en tres zonas, aquellas que tienen una baja cantidad de oxígeno molecular, que es la zona 3, y aquellas que son ricas en oxígeno molecular. Dependiendo de las zonas, vamos a tener una
tensión de oxígeno diferente. Y dependiendo de la zona, pues vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, en la zona 1 se le consideran como zonas que son ricas en mitocondrias y son altamente oxigenadas. En esta zona se va a llevar a cabo el metabolismo oxidativo de los lípidos. Perdón por la letra. En la zona 2 se le conoce como una zona intermedia, donde también se lleva a cabo un poco en menor escala el metabolismo de los lípidos y comienza también en menor escala a realizarse lo que es el metabolismo del xenobiótico. Mientras que en la zona 3, a esta zona se le conoce como la zona de metabolismo del xenobiótico, ya que se encuentra hipóxicas y generalmente son pobres en mitocondrias. ¿Por qué pudiéramos tener eso? Recuerden que en la zona 3 es donde se encuentran más los citocromos P450, se expresan más, por ende se generan más especies reactivas del oxígeno. Entonces, si tenemos más especies reactivas del oxígeno o radicales libres y tenemos mucho oxígeno molecular, pues esto generaría un incremento en quizás el anión superóxido, el cual es un oxígeno que se ha ionizado y esta es una sustancia oxidativa. Entonces, para evitar eso, el metabolismo del xenobiótico se realiza en esta zona más hipóxica, ya que si pese a que se incremente los niveles de radicales libres, pues va a haber una menor cantidad de oxígeno molecular y por ende una menor probabilidad de generación de lo que es radicales libres o alguna eh, especie reactiva del oxígeno. Bien, ¿cuáles son las alteraciones que se van a originar durante el proceso de hepatotoxicidad? Es principalmente la alteración en la inducción de muerte celular. Recuerden que las muertes celulares se asocian a alteraciones bioquímicas, celulares o moleculares que son irreversibles, es decir, se generan y el daño o la consecuencia que genera pues ya no son reparables. También recuerden que tenemos dos procesos, uno que es la apoptosis, en el cual es una muerte celular programada y muy... Y también tenemos a lo que es la necrosis, en el cual es una forma de muerte celular quizás un poco menos organizada y que va a dar pie igual a procesos de daño de tejido. Proceso de daño del tejido es asociado a la liberación de contenido intracitoplasmático que generalmente se encuentran algunas enzimas que van a generar daño en las células adyacentes. Aquí tenemos, digamos que algunos parámetros que se pueden medir, como es el tamaño celular, en el cual la apoptosis disminuye, en necrosis aumenta, en los organulos generalmente se preservan, se encapsulan, mientras que en la necrosis se desintegran. La fragmentación del DNA genera fragmentos muy pequeños, mientras que acá es tardía y genera fragmentos grandes. Los restos celulares, y eso es lo que desencadena el proceso de hepatotoxicidad, es que en la apoptosis son reconocidos y son fagocitados, mientras que en el proceso de necrosis, que es el de aquí, van a generar una inflamación local. De manera generalizada, chicos, aquí vemos algunas de las características y algunas de las enzimas que vamos a poder medir, como es la aspartataminotransferasa y la alaninaaminotransferasa, las cuales se van a encontrar incrementadas cuando existe la inducción de necrosis.
estas dos enzimas generalmente se encuentran en la región citoplasmática. Al momento de haber necrosis, pues estas enzimas son liberadas y pues es cuando nosotros observamos un incremento en las aspartatos aminotransferasa y alanina aminotransferasa. También hay una reducción en la concentración sérica de triglicéridos. Recuerden que la síntesis de triglicéridos se realiza en lo que es el hígado y pues obviamente si existe una destrucción de estas células pues va a ser asociada con una disminución en la síntesis del mismo compuesto. Eh, una vez que de manera resumida, este es digamos que el metabolismo del acetaminofén. Recuerden que se van a eliminar principalmente a través de glucoconjugados, que es a través de la conjugación con ácido glucurónido, sulfato conjugados o sulfo conjugados, que es a través de grupos sulfatos y bueno, esto sí se lleva a cabo un metabolismo correcto. Si no, se va a generar el N-acetilbenzoquinona, el cual ya no puede ser acoplado a lo que es el glutatión y va a generar el daño a macromoléculas hepáticas y va a generar la citólisis o procesos de necrosis. Eh, las consecuencias que van a tener la apoptosis o necrosis que se promueve por el metabolismo del xenobiótico, primero son el incremento en las aspartato aminotransferasas y alanina aminotransferasas. A veces existe un incremento en la gamma glutamiltransferasa, pero ese incremento es muy leve. Como veíamos en la sesión anterior, la gamma-glutamiltransferasa generalmente se eleva cuando existe el consumo de alcohol etílico, ya que es una enzima que es inducible. En este caso, la liberación principalmente de estas dos enzimas, que es la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, son las que nos van a indicar que quizás existe un proceso de lisis celular y por lo tanto un proceso de hepatotoxicidad. ¿Cuáles son las dosis tóxicas? Generalmente cuando se excede de 7 a 10 gramos en el adulto y cuando se exceden de 125 a 150 miligramos por kilogramo en el niño. Generalmente se recomienda no más del consumo de 3 gramos de paracetamol y eso digamos que en medicaciones ya muy extremas, pero generalmente no se recomienda más de 1.5 quizás gramos al día, ya que se recomiendan dosis de 500 miligramos por cada 8 horas, es decir, la ingesta de 1.5 gramos al día, pero si se excede esto, ya empezamos a tener una mayor probabilidad de inducción de hepatotoxicidad asociada a paracetamol. Generalmente en el adulto, cuando existe una ingesta a partir de 15 gramos, pues ya se ha descrito que hay un incremento en el riesgo de muerte, pero también en concentraciones que son de 10 gramos. Recuerden que la diferencia entre una susceptibilidad de un individuo a otra quizás está asociada al sistema de metabolización. Recuerden que podemos clasificar a los individuos como metabolizadores rápidos, ultra rápidos, lentos y ultralentos o normales. Y bueno, de eso igual pudiera hablar de por qué existen reportes de que a dosis menores de 10 gramos, pues existe quizás también de eh, intoxicación o riesgo de muerte. También se ha comprobado recientemente que en dosis terapéuticas altas, cuando se exceden o se llega a los 6 gramos días, pues igual se incrementa los procesos de hepatotoxicidad.
En el cuadro clínico vamos a diferenciar tres etapas en las cuales van a ser asociadas con la tiempo en el cual se va a pos la ingesta del paracetamol. En la etapa 1 va a ser la más temprana, que abarca las primeras 24 horas, en las cuales va a haber una sudoración, va a haber vómitos, malestar en general, pero también puede que exista personas que son asintomáticas. En la etapa 3, etapa 2, perdón, es aquella que va de las 24 a 72 horas, se comienza a ver evidencias de hepatotoxicidad. Es aquí cuando nosotros en los exámenes de laboratorio vamos a empezar a identificar un incremento en lo que es la aspartato-aminotransferasa, un incremento en la alanina-aminotransferasa y quizás un ligero aumento en la gamma-glutamiltransferasa. También va a ser asociado a signos y síntomas claros, como es dolor en el hipocondrio derecho, o también comienza a haber una pérdida en la formación de orina, es decir, oliguria, o igual inflamación del páncreas por la cercanía que tiene este órgano con lo que es el hígado. En la etapa 3, que es la de 72 a 96 horas, es cuando se llega a la elevación máxima de las transaminasas. Recuerden la aspartato-aminotransferasa y la gamma-glutamiltransferasa. También empieza a haber ictericia y ya igual una encefalopatía y una coagulopatía. Recuerden que la mayoría de los factores de coagulación son sintetizados en el hígado y al ser este órgano dañado, pues también empieza a haber problemas de coagulopatía. Generalmente vamos a identificar lo siguiente. Cuando existe destrucción de los sinusoides, que son compuestos celulares asociados a lo que es el hígado, vamos a ver un incremento de una vez más el valor de la aspartato-aminotransferasa hasta 2 veces más el incremento de la alanina-aminotransferasa. La fosfatasa alcalina puede no cambiar. Vamos a ver también un incremento en los que son monocitos asociados precisamente a la inflamación del hígado y vamos a ver un decremento en lo que es la hemoglobina asociada a una hemorragia interna. Como ustedes pueden ver, aquí recuerden que vamos a tener las tres zonas del hígado y pues el acetaminofeno paracetamol es uno de los principales xenobióticos que van a inducir una lesión en esta zona del hígado. Vamos a tener también una forma en la cual podemos identificar el riesgo. Primeramente, después de la ingesta, vamos a tener al paciente en observación transcurridas las 16 horas. Si aquí no hay evidencia de algún síntoma asociado a la hepatotoxicidad por este compuesto, vamos a decir que el riesgo probable de una hepatotoxicidad letal es menor. Sin embargo, conforme se va incrementando el tiempo y los signos y síntomas también van incrementando, vamos a tener lo que es un riesgo posible tardío. Cuando vamos a medir quizás el acetaminofén a nivel plasmático, si no hay una reducción desde las primeras horas de ingestas hasta las 24 horas del 25%, vamos a tener la posibilidad de que se desarrolle un efecto de hepatotoxicidad. Por lo tanto, es posible, más bien es recomendable el seguimiento de los pacientes, ya que quizás no presenten un efecto temprano, pero sí un efecto tardío. ¿Cómo se tratan las intoxicaciones por este compuesto? Generalmente, como yo les mencionaba, se genera una gran cantidad de lo que es el N-acetilbenzoquinona y se reduce la capacidad de conjugación.
ya sea porque se ha incrementado la actividad de los citocromos P450 o porque se ha disminuido la cantidad de sustancias o moléculas que son capaces de conjugarse con este compuesto, como son el grupo glucurónido, los grupos sulfatos o los grupos de glutatión. El glutatión tiene una característica que es que este glutatión sí se puede acoplar al N-acetilbenzoquinona y también puede acoplarse directamente a lo que es el acetaminofén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el tratamiento? Pues proporcionamos un compuesto que sea capaz de generar o incrementar los niveles de glutatión, principalmente como molécula de conjugación o como molécula antioxidante. ¿Y esto cómo lo realizamos? Pues agregando un compuesto que se conoce como N-acetilcisteína, el cual es un precursor de la síntesis de glutatión. Vamos a ver el reporte de un caso clínico en el cual existió un error en la medicación, es decir, existe una intoxicación iatrogénica. Recuerden que una intoxicación iatrogénica hace referencia a aquellas intoxicaciones asociadas a un mal manejo farmacológico. En este caso, se realizó en un individuo que fue prematuro y que tenía un bajo peso al nacer. Primeramente, se nos da las características del paciente, en el cual es una recién nacida de 27 semanas de edad gestacional con un peso de 750 gramos, que nace igual por cesárea en urgencias, ya que la madre presentaba preeclampsia. Generalmente a este tipo de productos tienen una inflamación en lo que son las vías respiratorias, asociadas a que no se encuentran desarrolladas en su totalidad. Generalmente se prescribe lo que es el paracetamol. En, en este caso, el paracetamol que se utilizaba en este hospital, pues se nos dice que tenía una concentración de 100 miligramos por mililitro en un frasco de 20 mililitros. La paciente, en este caso, se debía de recibir 15 microgramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Sin embargo, el error que se cometió fue que el médico entendió que la concentración era de 100 miligramos entre 20 miligramos, es decir, que existía 2 miligramos por cada mililitro en lugar de 100 miligramos por mililitro. Ya que recuerden que 100 entre 20 nos daría una concentración de 5 miligramos por mililitro, pero se encontraba a una concentración de 100 miligramos por mililitro. Por lo tanto, cuando se está prescribiendo administrar 2 mililitros cada 6 horas, el médico pensaba que estaba agregando solamente 10 miligramos, ya que él pensaba que por cada miligramo existía solamente 5, por cada mililitro existían 5 miligramos. Sin embargo, al estar a una concentración de 100 miligramos por mililitro, pues lo que se recetó era casi 200 miligramos. Es decir, solamente se debió de haber recetado 0.1 mililitros. Como ustedes pueden ver aquí, pues generalmente recibió 17 veces más la concentración que debería de haber recibido. Cuando se detecta el error, pues se decide parar lo que es la dosificación y se inicia con el tratamiento. Primero,
El tratamiento es, como yo les comentaba, generalmente agregando el N-acetilcisteína. El N-acetilcisteína es una sustancia que va a incrementar las concentraciones de glutatión. Por lo tanto, va a coadyuvar a que la acetaminofén se conjugue y también la N-acetilbenzoquinona. Y de esta manera se empieza a disminuir lo que es los niveles de paracetamol. Como ustedes pueden ver, primero fueron de 211 microgramos, posteriormente de 38.4 microgramos y ya al cuarto día pues fueron indetectables. Esto nos habla de que la N-acetilcisteína incrementó los niveles de glutatión y de esta manera se fueron conjugando el glutatión y fue excretado vía renal. Bien, otro tipo de intoxicaciones pues son las de tipo suicida. En este caso vamos a ver igual el reporte de un caso en el cual fue una mujer de 38 años que era casada y que se diagnosticó con un trastorno de la personalidad. Durante intoxicación se resume que fue encontrada en un estado semi-inconsciente y fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Vean que aquí aquí la enzima que es la transaminasa glutamato pirúvica que pues ya se ha renombrado como alanina aminotransferasa, se encontraba incrementada. También había un descenso en los factores de coagulación y también un incremento en lo que son el número de plaquetas. Perdón, una disminución en lo que es el número de plaquetas. Bueno, igual aquí se muestran las diferentes pruebas que se realizaron. La GPT ahora es la alanina aminotransferasa, GOTP, es la aspartato aminotransferasa, GGT, es la gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa alcalina. E igual se le hizo todo lo que es el perfil hepático, en el cual, como ustedes pueden observar, pues existe un incremento en estas, lo que es la ASA, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, pero muy poco en lo que es la gamma-glutamiltransferasa. La fosfatasa alcalina igual se incrementa un poco, igual la bilirrubina total y demás. Los tiempos de coagulación, vean que hay una disminución. Hay una leucocitosis, generalmente neutrófilos, igual la hemoglobina, hay una disminución y también hay una disminución en la concentración de eh, plaquetas. En el electrocardiograma muestra que hay taquicardia y demás. La situación generalmente de estos pacientes, si no se recibe una medicación adecuada dentro de las primeras horas de intoxicación, pues es letal. En este caso, pues vean que eh, la paciente estuvo casi 18 días en agonía y posteriormente se llevó a cabo lo que es la autopsia médico-legal después de las 15 horas de su fallecimiento. Vean esto, son marcas de o petequias en las cuales nos hace pensar en la disminución de, el número de plaquetas o quizás en la disminución de los factores de coagulación.
decir, existe una coagulopatía, que es algo característico de este tipo de intoxicaciones. Hay un incremento en lo que es el tamaño del hígado, y aquí estas zonas donde ustedes alcanzan a ver eh, pues una tonalidad más rojiza, como es esta, pues indica quizás probables hemorragia. Como yo les decía, hay una disminución en lo que es la síntesis de factores de coagulación, por lo tanto existe coagulopatías, en este caso igual hemorragias. Aquí vemos cómo hay un gran depósito de lo que es sangre. Y aquí vemos pues la hemorragia que se deriva en lo que es el intestino delgado. Y acá vemos la destrucción, es decir, hay una destrucción de la estructura celular, por ende se dice que hay una necrosis hepática. Y bueno, chicos, esto fue todo. Perdón por los sonidos de ambiente que fueron involuntarios, y en próximas sesiones revisaremos otro tipo de intoxicaciones.